¿Es el derecho de propiedad una garantía inquebrantable o un privilegio que puede ser ajustado en nombre de la justicia social? En este video vamos a analizar una de las cuestiones más fundamentales en cualquier sociedad libre, el derecho de propiedad. Tomando como referencia el reciente plebiscito sobre la seguridad social en Uruguay, exploraremos qué está realmente en juego cuando el Estado interviene en los ahorros privados y hasta qué punto esto puede afectar la estabilidad económica, la inversión y sobre todo nuestras libertades individuales. Este video no pretende ser una descripción de lo acontecido en las pasadas elecciones nacionales en Uruguay respecto al plebiscito de la seguridad social, sino que tomaremos ese tema específico como puntapié para hablar sobre algo mucho más profundo, que es el derecho de propiedad y cómo lo entendemos hoy en día y cómo se contradice con los debates y las visiones que se han estado gestando en los espacios públicos. Así que acompáñame en esta reflexión sobre el impacto de las políticas de redistribución, la importancia del respeto a la propiedad privada y cómo la historia nos ha demostrado que erosionar este derecho puede traer consecuencias devastadoras. Dale like a este video si te gusta, suscríbete al canal y puedes dejar tu opinión en los comentarios más abajo. El plebiscito sobre la seguridad social en Uruguay, celebrado en las pasadas elecciones nacionales del 27 de octubre de 2024, que no alcanzó los votos suficientes para aprobarse, generó un sinfín de debates centrados en los efectos prácticos de la reforma, desde cómo podría beneficiar a los sectores más vulnerables hasta cómo podría perjudicarlos a largo plazo. Y pese a no haber salido, el problema de la sostenibilidad de la seguridad social, la edad jubilatoria y el poder de compra de las futuras pensiones, sobre todo las más bajas, sigue siendo fuertemente debatido y muy probablemente se seguirán realizando nuevas reformas donde cada vez más surge con fuerza un grupo de actores que reclaman mayor distribución de la riqueza y sistemas de pensiones con mayor justicia social y solidaridad. Pero más allá de los tecnicismos económicos, existe sin embargo un aspecto fundamental que ha sido dejado de lado en las discusiones y es el derecho de propiedad. Una cuestión que debería preocuparnos tanto más que las implicancias económicas. En el caso de Uruguay, las AFAP son las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, que son instituciones financieras privadas creadas en 1996 como parte de la reforma del sistema de seguridad social, implementando un régimen de capitalización individual. Cada trabajador contribuye a un fondo de ahorro propio administrado por una AFAP que invierte esos fondos en diferentes instrumentos financieros con el objetivo de generar rendimientos. Las AFAP complementan el régimen de solidaridad intergeneracional del Banco de Previsión Social, el BPS, formando un sistema mixto de jubilación. Este sistema mixto es obligatorio para trabajadores dependientes nacidos después de 1973, con ingresos medios y altos, quienes deben aportar a una AFAP y al BPS, diversificando así sus fuentes de ingresos para la jubilación. La propuesta del plebiscito concretamente fue de eliminar las AFAP y transferir los ahorros de los trabajadores al BPS, lo cual ya de por sí planteó una disyuntiva filosófica que podríamos decir es bastante crucial. Ya John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, él afirmaba que la propiedad privada es un derecho natural que deriva del trabajo de cada individuo. Y según esta visión, el Estado no tiene la autoridad moral para disponer de la propiedad privada, ya que ésta es anterior y superior al poder del Estado. En ese sentido, la propuesta del plebiscito desafió en cierta forma este principio al sugerir que los fondos acumulados en las AFAP pueden ser apropiados por el Estado sin compensación. Y ahora vamos a ver por qué esto último es sin compensación. El derecho de propiedad, visto como una extensión de la libertad individual, es considerado por muchos filósofos y economistas como un pilar esencial en una sociedad justa. La propiedad privada permite al individuo disponer de los frutos de su trabajo y a su vez fomenta la responsabilidad personal y el progreso económico. Como señalaba
Hernando de Soto en El misterio del capital, los países que protegen los derechos de propiedad han logrado mayores niveles de desarrollo y bienestar. De Soto argumenta que en una sociedad que respeta la propiedad privada, los ciudadanos pueden transformar su trabajo en capital y a su vez en riqueza, lo que genera beneficios no solo para el individuo, sino para la economía en su conjunto. Y sin un sistema sólido de derechos de propiedad, la creación de valor y el incentivo para el esfuerzo individual se ven considerablemente limitados en ese sentido. Por este motivo, se pudo apreciar preocupación en los mercados y entre los inversores frente a lo que fue un ambiente de incertidumbre, pues la derogación de la reforma que se hizo anteriormente hubiese implicado mantener el sistema de seguridad social en su esquema anterior, que ya varios expertos y organismos consideran insostenible financieramente a largo plazo. Entonces, ante el posible revés, los inversores temieron un incremento en el déficit fiscal y un aumento de la deuda pública, ya que el Estado seguramente tendría que enfrentar mayores obligaciones para cubrir esas jubilaciones, y esta percepción de riesgo elevó la cautela entre los inversores, afectando la confianza en el mercado y en la estabilidad económica del país. Pero más allá del impacto fiscal, una posible aprobación del plebiscito puso en riesgo también la estabilidad legislativa y la seguridad jurídica, que han sido claves en la atracción de inversiones en el caso de Uruguay. El país se ha caracterizado por una estabilidad institucional y un marco jurídico confiable, que son elementos que otorgan previsibilidad a los inversores y diferencian a Uruguay de lo que son otros países en la región. Y este es un punto crucial que el pensamiento cuasi lineal y sesgado de algunos grupos de izquierda que han promovido el plebiscito no logran captar en su esencia. Esta lógica lineal y sesgada parece pasar por alto las complejidades y efectos en cadena de un sistema económico que es en esencia interdependiente. Al criticar al gran capital y buscar políticas que lo limiten o modifiquen abruptamente, se tiende a ignorar que las inversiones del capital no solo provienen de una élite abstracta, sino que representan flujos de recursos que generan empleo, innovación y bienestar en la economía real. En un mundo que es globalizado, donde los mercados financieros y las empresas tienen opciones diversas para invertir, una política percibida como inestable o adversa hacia el capital puede llevar a una reubicación del mismo a países con climas regulatorios que sean más predecibles y estables. Y esto tiene efectos muy reales en la prosperidad de los ciudadanos. Al reducir la inversión, disminuye la creación de empleo, los salarios se pueden estancar y las oportunidades de crecimiento también se ven limitadas. La riqueza en un sistema interconectado no se genera aislando al país de los flujos globales de capital. Al contrario, es justamente la apertura, sumada a una base de políticas estables y procrecimiento, lo que permite que los recursos fluyan, incentivando la producción y aumentando el bienestar general. En otras palabras, la intención de buscar justicia social, buscando atacar y extraer recursos del llamado gran capital, sin considerar el contexto global, suelen tener el efecto opuesto al deseado, generando fuga de recursos y limitando el desarrollo económico. A menudo los ciudadanos de menores ingresos son quienes terminan pagando el precio, ya que se reducen los fondos disponibles para programas sociales, infraestructura y otras áreas clave que dependen de un ecosistema financiero sólido y en crecimiento, que en el fondo no ahuyente al ahorrista y al inversor. Pero más allá de eso, que es la parte económica, hay algo más esencial, algo que está en el fondo, y lo podemos ver de la siguiente forma. El Estado de Derecho, yo considero que es una de las más grandes invenciones de la civilización occidental, cuya función primordial es proteger al individuo, su vida, su libertad y su propiedad. ¿Protegerlo de qué? Protegerlo de los abusos, no solo de otros individuos, sino también del propio Estado. Este principio es, por naturaleza, individualista, porque coloca al individuo como la unidad central por encima del colectivo, sin hacer distinciones basadas en clase, raza, religión o capacidades personales. Como sostenía Ayn Rand,
El reconocimiento de los derechos individuales implica que cada ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de otros. Bajo esta premisa, las injusticias que uno considera que existen en el mundo, como creer que unos se jubilan con mucho, mientras que otros con muy poco, ninguna de estas cosas justifican la violación de estos derechos ni el trato desigual ante la ley. El individuo sigue siendo un individuo independientemente de sus circunstancias, y cualquier política que afecte a la sociedad debe respetar esa esfera inviolable de los derechos individuales. En el caso del derecho a propiedad y el plebiscito que estamos discutiendo, tal como sostenía, por ejemplo, Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, la redistribución forzada es moralmente indefendible porque vulnera el derecho fundamental que tiene cada persona sobre los frutos de su trabajo. Para Nozick, la justicia en la propiedad solo puede nacer de intercambios voluntarios. Cualquier intervención estatal que obligue a la colectivización de los recursos individuales, como en el caso que planteaba el plebiscito, representa una violación que es inaceptable de este principio. Y quienes apoyaron la reforma sostienen que es hora de que quienes más tienen contribuyan más. Eso es una cosa que se escuchó mucho en los debates públicos, citando argumentos como bueno, hay demasiadas exoneraciones fiscales a grandes capitales, o los ricos deben aportar más para financiar las jubilaciones, ese tipo de afirmaciones y argumentos. Pero este enfoque, como bien señalaba Hayek, pone en peligro la libertad individual. En su libro En Camino de Servidumbre, él advertía que cuando el Estado se arroga el derecho de disponer de la propiedad privada para fines colectivos, se abre la puerta al autoritarismo y al abuso del poder. O sea, si aceptamos que el derecho a propiedad es una construcción social que puede ser redefinida por el Estado, estamos despojando a los individuos de una de sus libertades más fundamentales. Por otro lado, si entendemos el derecho de propiedad como natural e inalienable, como lo consagra las bases constitucionales de la República de Uruguay, no podemos justificar la expropiación de los ahorros de los trabajadores bajo ningún criterio colectivo. O sea, ni yo, ni ningún grupo de ciudadanos, ni tampoco el Estado, tenemos derecho a apropiarnos de la riqueza ajena, sin importar cuán justa o noble sea la causa. O sea, a veces se escucha decir, bueno, pero hay cierto nivel de riqueza que ya es demasiado. O sea, esta persona ya tiene demasiado y se le debería imponer mayores impuestos y eso redistribuir. Pero el punto es que la esencia del derecho de propiedad, la forma en que lo entendemos es que es independiente a lo que uno piensa. O sea, la persona tiene ese derecho independientemente de lo que yo, fulano, pensemos que es justo o injusto que esa persona tenga. Como afirmaba Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, la dignidad humana reside en el respeto incondicional de los derechos de los demás. Y el derecho de propiedad es uno de ellos. Y justamente porque los derechos son individuales y no colectivos, la violación de la propiedad es igualmente inaceptable sin importar la situación económica o social del afectado. Este principio es válido tanto para el almacenero de la esquina como para el gran empresario terrateniente. No existe un derecho moral que justifique arrebatarle un solo peso al verdulero que trabaja día a día para sostener su negocio, pero tampoco al profesional independiente o al gran inversor que ha acumulado capital a lo largo de los años. De nuevo, como afirmaba Kant, los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos y nunca como medios para un fin colectivo. La justicia no puede ser relativizada según el nivel de riqueza. Los derechos individuales son universales y no deben ser condicionados por el éxito económico o las circunstancias de cada persona. Cualquier redistribución forzada, incluso bajo el pretexto de justicia social, es una violación de estos derechos fundamentales.
Por otro lado, también se ha escuchado a algunos decir que el dinero en las AFAP, bueno, no es realmente tuyo, porque tú no decidiste que ese dinero fuera allí y si quisieras sacarlo no lo puedes hacer, a menos que cumplas algunos requisitos que se dan en algunos casos. Y si bien podemos estar de acuerdo en que el sistema no es perfecto, a mí también me gustaría decidir en qué parte de mis ahorros destino a la jubilación y cómo los invierto, si trabajo de forma independiente, me gustaría aportar voluntariamente a una caja y no de forma forzada. Sin embargo, este no es un argumento a favor del plebiscito tampoco, o a favor de futuras medidas similares, porque lo que esto hace es simplemente empeorar el derecho de propiedad. Con reformas como la del plebiscito, estos aportes dejarán de estar a mi nombre y ya no servirán a mi jubilación de forma directa, sino que pasarán a ser administrados por el Estado, lo cual de cierta forma incrementa la incertidumbre sobre su destino y mi control sobre ellos. Cuando analizamos la postura de la izquierda, encontramos una tendencia a priorizar la redistribución de recursos por encima de la defensa del derecho de propiedad. Y muchos de los enfoques progresistas ven este derecho como una construcción social flexible que puede ser subordinada a objetivos colectivos. Ya el filósofo y economista libertario Murray Rothbard argumentó en La ética de la libertad que cualquier acto de redistribución forzada, por más que sea impulsado por el fin de promover la igualdad, representa una forma de agresión contra la libertad individual. Rothbard sostenía que solo los individuos y las empresas, y no el Estado, pueden asignar los recursos de manera eficiente y justa, ya que el Estado carece de la autoridad moral para expropiar, aún con fines de equidad. Y esta perspectiva resalta una crítica al enfoque de la izquierda. En su afán por corregir las desigualdades percibidas, tienden a intervenir en la propiedad privada sin considerar las implicaciones éticas y económicas de sus políticas. Autores también como Milton Friedman en Capitalismo y Libertad también advertían que cuando el Estado amplía su poder en nombre de la justicia social, suele terminar reduciendo la libertad individual y el dinamismo económico. Y Friedman veía el papel de la propiedad privada como un contrapeso al poder estatal. Sin este contrapeso, el poder del Estado se podría volver desmesurado, arriesgando los derechos de los individuos en favor de ideales colectivos que son impuestos. La propiedad privada entonces es vista en esta tradición libertaria como una barrera necesaria contra lo que es la centralización y el autoritarismo. Y esto lo podemos ver ilustrado en sus últimas consecuencias a través de la abolición de dictaduras como la de Venezuela o el avance que significó el kirchnerismo en Argentina, donde las intervenciones estatales han tenido un impacto significativo en los derechos individuales y en la prosperidad económica en última instancia. En Venezuela, el régimen de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se ha caracterizado por la expropiación de propiedades privadas y la redistribución de recursos en nombre de la justicia social y la equidad. Y estas medidas, aunque inicialmente populares entre ciertos sectores de la población, han resultado en una economía devastada y una pérdida generalizada de las libertades. La expropiación de empresas y tierras, junto con el control estatal de lo que son industrias clave, ha llevado a una disminución drástica de la inversión privada y a la fuga de capitales, lo cual ha exacerbado aún más la crisis económica. Y la inseguridad jurídica y las incertidumbres sobre el futuro de la propiedad privada han desincentivado ya de forma completa prácticamente la iniciativa empresarial, resultando en escasez de bienes básicos, servicios básicos, una inflación descontrolada y un colapso también de servicios públicos. Y esto ejemplifica cómo la subordinación del derecho de propiedad a objetivos colectivos puede culminar en un deterioro significativo de la prosperidad económica en general y un empeoramiento del resto de los derechos individuales de las personas. Y en Argentina el kirchnerismo implementó políticas que
Si bien no tan drásticas como las de Venezuela, también han tenido efectos perjudiciales sobre la economía y los derechos de propiedad. Eh, Bajo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se llevaron a cabo nacionalizaciones de empresas, controles de precios, restricciones a las exportaciones, siempre justificadas por la necesidad de proteger la economía nacional y promover la justicia social. Pero sin embargo, estas medidas han generado incertidumbre y desconfianza entre los inversores, tanto nacionales como extranjeros, contribuyendo así a que los problemas económicos crónicos como la inflación, el déficit fiscal y la fuga de capitales sea cada vez más grande. Además, las restricciones al mercado y la intervención estatal en la economía han limitado la capacidad de empresas para operar de forma eficiente, afectando lo que es la creación de empleo, el crecimiento económico en general. Y el avance del kirchnerismo ha mostrado cómo la intervención estatal, aunque bien intencionada, puede debilitar el dinamismo económico y erosionar la confianza en lo que es el respeto a la propiedad privada. Y ambos casos destacan la importancia de este derecho, el derecho a la propiedad, como un pilar fundamental para la libertad individual y para la prosperidad económica. Las políticas que ignoran o subordinan este derecho en nombre de objetivos colectivos tienden a generar más problemas que soluciones, debilitando tanto la economía como las libertades individuales. Todo esto es importante, pero tampoco, como mencionamos más al principio, debemos caer en una justificación práctica o pragmática del derecho de propiedad. No es que debemos respetar el derecho de propiedad porque produce prosperidad económica. No lo podemos entender así, al menos desde una perspectiva libertaria o, por ejemplo, objetivista randiana, porque lo que subyace es simplemente la consagración del individuo como ser libre que actúa en el mundo y que tenga la posibilidad de actuar para perseguir sus fines y objetivos. Y cuando se le permite al individuo, se le respeta su derecho a actuar en el mundo y poder perseguir sus fines y objetivos, lo que sucede queda en un plano secundario. El objetivo del capitalismo y del Estado de Derecho, en su esencia, al menos, de nuevo, entendido desde la perspectiva filosófica del libertarismo, no es producir mayor bienestar. Eso es simplemente una consecuencia secundaria de dejar que los individuos sean libres. El objetivo del Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales es la defensa de la libertad humana, de consagrar la posibilidad de que la persona pueda actuar en el mundo en base a sus objetivos y a sus fines, en la medida que eso no atente contra la libertad de los demás. Y de esa forma lograr un equilibrio y una convivencia pacífica en sociedad. Queda a manos de cada individuo su capacidad de pensamiento, su racionalidad, su esfuerzo, hacer de su vida lo que la persona quiera. Tanto aquellos que defienden el capitalismo por sus consecuencias económicas positivas como quienes lo critican por las cosas negativas que puede generar, y tanto la izquierda que critica el capitalismo y defiende otro tipo de sistemas en base a las consecuencias económicas para las personas. En ambos casos hay un error. No es el objetivo del sistema velar por el bienestar de la persona. El libertarismo no pretende crear una utopía, simplemente darle libertad a las personas para que ellas puedan actuar en el mundo y hacer lo que ellos quieran. Aunque ni la derecha ni la izquierda son infalibles en su tratamiento del derecho de propiedad, de todas formas creo que se puede observar una mayor inclinación de la derecha a preservar este derecho en comparación con la izquierda.
La derecha tiende a valorar el papel de la propiedad privada como un eje central para la libertad y la autonomía individual, argumentando que el respeto a la propiedad es fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social, como acabamos de comentar. Si bien autores como Thomas Sowell han criticado las políticas conservadoras por muchas veces ser contradictorias en cuanto a la intervención económica, Sowell también señala en Conflicto de Visiones que la derecha en general tiende a una mayor propensión a aceptar los riesgos inherentes al mercado, confiando en la libertad del individuo sobre las intervenciones centralizadas del Estado. En cambio, desde un enfoque de izquierda, el Estado es percibido como un agente necesario para corregir las fallas del mercado, lo que muchas veces justifica políticas que intervienen en la propiedad privada. Y este enfoque presenta una visión de la economía en la que la propiedad privada se ve como subordinada al bienestar colectivo. Pero como advertía Ludwig von Mises en La acción humana, los intentos de socialización de la economía, ya sea mediante la expropiación o la redistribución, tienden a erosionar las bases de la propiedad y de la prosperidad, ya que rompen los incentivos de producción y ahorro de los propios individuos. Para Mises, la protección del derecho de propiedad no es solo una cuestión económica, sino que representa una base ética para la convivencia en sociedad. O sea que es algo más fundamental y que subyace, que está por encima de lo que es la prosperidad económica y cuánto más ganamos en un sistema capitalista frente a otro sistema. Entonces, en este plebiscito, que de nuevo no llegó a salir en las elecciones pasadas en Uruguay, lo que realmente se puso en juego no solo fue la sostenibilidad del sistema previsional, sino en cierta forma los cimientos éticos sobre los que se sostiene nuestra sociedad. Y reformas similares se están dando en el mundo y es importante tener en cuenta esta esencia, la propiedad, para poder defendernos frente a los avances de un Estado que, justificando intervenciones en base a un bien común o en base a una supuesta prosperidad futuro, en realidad lo que hace es avanzar sobre nuestra libertad individual, que a largo plazo incluso tiene efectos negativos en lo que es nuestro bienestar económico. Yo creo que como ciudadanos debemos reflexionar profundamente sobre si a futuro estamos dispuestos a sacrificar el derecho a propiedad, que es la base de nuestras libertades, por un enfoque que, aunque bien intencionado, puede erosionar principios esenciales para la convivencia en una sociedad libre. Y en la práctica puede llegar a perjudicar más la prosperidad y el crecimiento económico. Este derecho, entendido desde la perspectiva clásica liberal y libertaria, representa un principio inalienable que permite al individuo conservar y disponer de los frutos de su trabajo. Y tal como argumentaban pensadores como Locke y Kant, la propiedad privada es un derecho natural que debe ser respetado y su vulneración en nombre de la justicia social o la redistribución socava la autonomía individual. El análisis de este derecho en el contexto de la reforma previsional nos enfrenta entonces a una disyuntiva entre dos visiones políticas. La izquierda, al priorizar la justicia social y la redistribución, tiende a ver el derecho de propiedad como una construcción que pueda adaptarse a las necesidades colectivas, aunque esto implique disminuir el control del individuo sobre sus propios bienes. Esta postura, que puede parecer noble en sus intenciones, plantea riesgos importantes, pues al dar mayor poder al Estado para intervenir en los recursos individuales, se debilitan las barreras que protegen la libertad personal. Y como advertía Hayek en Camino de Servidumbre, el poder estatal de disponer de la propiedad privada puede llevar al autoritarismo, ya que las restricciones sobre la propiedad suelen convertirse en restricciones sobre la libertad misma. Y esto es un concepto importante a entender. Pero más allá de esto, la balanza moral de nuestra cultura, yo creo que necesita inclinarse cada vez más hacia un entendimiento del interés individual, de la soberanía personal
y la propiedad privada como éticamente superior a los intentos de ver al individuo y su propiedad como una mera herramienta de un supuesto bienestar colectivo. Aunque esta reflexión acá que estoy haciendo no pretende abarcar la totalidad del debate ni agotarlo, porque es muy extenso, yo creo que es crucial comprender que es legítimo y ético velar por el propio interés, velar por el propio bienestar. Y esto es una cuestión moral de fondo que está en nuestra sociedad. La solidaridad o el altruismo impuesto no tienen por qué ser intrínsecamente superiores ni prevalecer sobre los valores, sobre las metas y los intereses personales. Defender la propiedad y la soberanía individual frente a intentos de expropiación, ya sea mediante impuestos, nuevas leyes, plebiscitos o fenómenos como la inflación, es en esencia justo y moral. Como argumentaba Ayn Rand, el altruismo impuesto es incompatible con la libertad individual, ya que anula la capacidad de cada persona para actuar de acuerdo a sus propios valores y metas. Y según esta autora, vivir para el propio bienestar, guiado por la razón y sin el sacrificio obligatorio a otros, no solo es el camino hacia una existencia plena y libre, sino que también representa un marco ético mucho más avanzado del que tenemos actualmente. Defender la propiedad y la autonomía personal no es solo una cuestión práctica, es una cuestión también moral. Renunciar a esto en favor de demandas colectivistas equivaldría a negar lo que es el derecho fundamental de cada individuo a vivir como un fin en sí mismo. De esta forma, los mecanismos que comprometen la libertad de elección, como los impuestos, la inflación o regulaciones forzadas, representan una erosión injusta de los derechos individuales y es inmoral. Por otro lado, aunque la derecha tampoco es perfecta en su defensa del derecho a propiedad, esta suele mantener una postura un poco más favorable hacia la autonomía del individuo, sobre todo en el ámbito económico, protegiendo con mayor consistencia lo que es la libertad de mercado. Desde esta perspectiva, como señalaban Friedman y Rothbard, el papel del Estado debería limitarse a proteger los derechos individuales, permitiendo a las personas prosperar en función de su esfuerzo, sin el riesgo de perder sus bienes por decisiones políticas. Y Friedman en particular defendía la idea de que el respeto de la propiedad privada es esencial para la libertad, ya que sin una base de seguridad económica no puede haber una verdadera independencia política. Él, en ese sentido, daba vuelta un poco la reflexión que hacemos en este caso. Pero al entender la propiedad privada como una base para la prosperidad y la justicia, el Estado debería comprometerse a respetar este derecho, garantizando que la protección de los recursos individuales no esté sujeta a cambios de ideología o a los vaivenes de las políticas, sin caer en una justificación utilitarista del derecho de propiedad tampoco. La realidad es que la experiencia histórica muestra que las sociedades que protegen el derecho de propiedad alcanzan mayores niveles de crecimiento económico y bienestar general, ya que cada individuo es incentivado a contribuir al desarrollo, lo cual beneficia tanto al individuo como a la comunidad. Pero bueno, en última instancia, la verdadera pregunta es ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Una sociedad donde el Estado tiene el poder de intervenir en los bienes de los ciudadanos con fines redistributivos, que puede en el corto plazo reducir algunas desigualdades económicas, sin dudas, pero en el largo plazo esta tendencia tiende a erosionar la libertad y a disuadir la generación de riqueza, como lo advertía Mises en La opción humana. En cambio, una sociedad que respeta la propiedad privada y los derechos individuales es más resiliente y tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios económicos, fomentando una verdadera igualdad de oportunidades basada en el esfuerzo personal y no en la dependencia del Estado. Este plebiscito puso en la mesa una cuestión mucho más profunda que la reforma del sistema de pensiones, a mi criterio, y nos enfrenta a la necesidad de decidir si estamos dispuestos a defender los principios que sustentan la libertad individual y la responsabilidad personal,
o si preferimos delegar nuestro futuro a un Estado paternalista y colectivista. Eso lo tenemos que tener presente. Las decisiones que tomemos a futuro tendrán consecuencias duraderas no solo para nuestro bienestar económico, sino también para el carácter ético de nuestra sociedad.